Hoy vamos a hablar de historia clínica dermatológica, lesiones elementales. También vamos a hablar de algunos síndromes dermatológicos más frecuentes de acuerdo a la topografía y también de los estudios complementarios. Sí, es uno de los temas que tiene más diapositivas, pero es en función de las imágenes, ¿no?, que posee, y de alguna forma este tema resume. Bueno, no es un resumen, sí, en realidad hay muchas de todas las patologías que vamos a ver, ¿no? Es decir, el tipo de lesiones, y ya posteriormente, en función a cuando veamos los temas específicos, tal vez vamos a ampliar algunos conceptos. Entonces, vamos a empezar mencionando que, por ejemplo, eh, el examen físico, el realizar una buena anamnesis, una buena historia clínica, un buen examen físico, redundando en lo que dije, será muy importante, ¿no?, para poder determinar la naturaleza de la lesión. En realidad, el fin de la historia clínica busca hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y no precisamente enfocarnos al tratamiento, que en ciertas situaciones lo hacemos, o sea, lo tratamos, pero no hacemos un tratamiento adecuado, ya que el diagnóstico es incorrecto. Por tanto, será muy importante ver algunas características, ya que, como sabemos, en la piel hay alrededor de 4.000 variedades de patologías dermatológicas o lesiones que podría orientar a diversos trastornos, por lo cual es importante conocer estas características. Al mismo tiempo, es importante ver, bueno, que cuando hacemos el examen físico haya un ambiente adecuado, una iluminación adecuada, una temperatura adecuada, porque probablemente las lesiones podrían ser circunscritas, es decir, que solo comprendan un solo segmento corporal, o podrían ser diseminadas, es decir, que comprendan más segmentos, incluso podrían ser generalizadas, es decir, cuando no hay prácticamente una piel indemne. Todos estos datos van a ser importantes, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de hacer adecuadamente un diagnóstico y no solo guiarnos. Bueno, tenemos que basarnos en una buena anamnesis, una buena historia clínica, y complementariamente pues recurriremos a varios métodos que confirmarán el diagnóstico, ¿no? Entonces, en la historia clínica dermatológica tenemos que empezar sabiendo algunas características, como por ejemplo, bueno, el nombre del paciente, la edad. Será muy importante la edad, los grupos etarios, ya que, por ejemplo, algo de las patologías más frecuentes en dermatología, no esperemos encontrar un acné en una persona de 70 años, entonces eso también nos orientará. El género también nos orientará. Hay algunas entidades que son un tanto más prevalentes en mujeres, por ejemplo, las lesiones del eritema en alas de mariposa, en el lupus, el lugar de origen también, ante la sospecha, por ejemplo, de una leishmania. eh, Tendremos que ver el antecedente, ¿no?, de que ese paciente provenga de un área selvática, también la condición socioeconómica. Y hay algunos cuadros como los simpétigos, por ejemplo, que podrían estar en función a las condiciones socioeconómicas en las cuales los pacientes se desarrollan. Así también la ocupación. Hay enfermedades ocupacionales, el tipo de agente físico que utilizan. Todas esas situaciones será muy importante, ¿no?, a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Es decir, en el caso de las ocupaciones, por ejemplo, yo veo pacientes que tienen contacto eh, con algunos químicos, pacientes que trabajan en limpieza, las cuales están expuestos a muchos agentes de aseo, que tienen la necesidad de estar con guantes de hule o de látex, lo cual en algunas pacientes va condicionando ciertos procesos irritativos. Entonces, todo aquello será muy importante, ¿no? Ver el paciente por qué viene, ver las características,
cuándo empezó, ¿no? Será muy importante hace cuánto tiempo se han manifestado estas lesiones, cómo ha evolucionado. Hay algunos cuadros que van evolucionando progresivamente y otros van evolucionando paulatinamente, ¿no? ¿En qué lugar será muy importante? ¿A qué nivel se iniciaron? También qué factores pudieron desencadenar, qué sintomatología tuvieron, como luego iremos describiendo. Hay algunos signos cardinales en dermatología, con el prurito generalmente es uno de los síntomas, perdón, por el cual los pacientes se cubren, pero no solo el prurito, también el dolor, también el ardor, lo cual puede estar relacionado con trastornos neurológicos, algunos con procesos inflamatorios, como el dolor, como el ardor. Eh, Todo eso será muy importante dentro de los factores agravantes o factores desencadenantes. También ver los antecedentes, ver, por ejemplo, el antecedente de una modificación en algunos agentes de aseo, es decir, el cambio de jabón, de champú, otros agentes tópicos que el paciente haya podido utilizar. Al mismo tiempo, si el paciente ha recurrido a un tratamiento previo, ¿no? Será muy importante porque lamentablemente muchos pacientes ya vienen automedicados, incluso las lesiones vienen ya modificadas porque han utilizado han recurrido a utilizar alguna crema. Hoy en día hay cremas con varios componentes, se utilizan a ver si alguno de esos componentes puede ayudar y más al contrario van a modificar la lesión, ¿no? Los antecedentes familiares que, bueno, no mencioné, sí son importantes. Ver el antecedente relacionado con la marcha tópica, es decir, con el antecedente de rinitis, el antecedente de asma, el antecedente de urticaria, el antecedente de reacciones alérgicas a algunos medicamentos. Todos esos factores serán muy importantes, ¿no? O sea, que tenemos que valorar dentro de lo que es la enfermedad actual. Entonces, tenemos que definir la fecha, tenemos que definir cómo comenzó la enfermedad, también los sitios, ¿no? Es importante. A veces hay ciertas lesiones que inician en cierta región y posteriormente se van modificando, es decir, de ser circunscritos se vuelven diseminados. Claro ejemplo son algunos exantemas, ¿no? Infantiles que tienen una característica craneocaudal, es decir, que inician a nivel de la cara y posteriormente van progresando hacia el tórax, luego a las extremidades. La evolución será muy importante también, así como también ver algunos, como mencionaba, en ciertas situaciones hay exantemas que pueden tener una remisión espontánea, progresiva, pero otras tienden a ser recidivantes, ¿no? Pueden tener remisiones parciales y exacerbar, y por lo cual será muy importante la anamnesis, ¿no? Todos los factores agregantes, lo que ya describí, la medicación que ha sido prescrita, el uso de algunas sustancias, los antecedentes que ya decía también ver, todos esos antecedentes serán muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver ciertas patologías relacionadas con la dermatitis atópica, por ejemplo, los niños pequeños. Hay cuestionarios en los cuales en algunos incisos se pregunta si hay antecedentes de asma en los padres, antecedentes de dermatitis alérgica, el antecedente de rinitis, o antecedentes de eczema tópico, urticaria, que serán parámetros, ¿no? Para determinar que esos niños puedan tener una dermatitis atópica. Entonces es muy importante todos los antecedentes, ¿no? Que nos puedan orientar para llegar a un diagnóstico y un oportuno y preciso, ¿no? Y hacer un tratamiento oportuno también. Ver los antecedentes, a veces, si bien hoy en día ya no es tan frecuente, por lo menos en mi consulta en atención primaria, pero sí hay fármacos que todavía pueden producir algunas reacciones adversas, ¿no? Lo cual es muy importante valorar, así como también
la revisión por aparatos y sistemas, ¿no? Hay algunas entidades que tienen cierta relación, algunas características clínicas que nos van a orientar, ¿no? Al diagnóstico. Dentro de los síntomas dermatológicos, como había mencionado, el síntoma cardinal es el prurito, ¿no? Habitualmente es algo con alguna frecuencia que vamos a ver en algunas entidades dermatológicas, por lo cual todo aquello va a ser importante valorar. El prurito se traduce en picazón, en picor, en comezón que pueda presentar el paciente y consecuentemente el paciente tiene la necesidad constante de esa área donde se produce el picazón, el prurito, de frotarse, ¿no? Rascarse, pellizcarse. Consecuentemente, esto va a ir modificando la lesión de una lesión primaria que, por ejemplo, se podría traducir en una mácula, una pápula. Los pacientes van a referir, van a condicionar a que se hagan lesiones secundarias, es decir, escoriaciones, y generalmente el prurito sí tenemos que indagar, sobre todo relacionar con cuadros con dermatosis de origen inflamatorio. Otros síntomas también importantes que sí se da con cierta menos frecuencia, puede ser que el paciente la lesión la refiera también acompañada de dolor en ciertas circunstancias, también puede ser con ardor o con calor, que son datos que habitualmente nos va a condicionar que asociemos a procesos inflamatorios. En ciertas situaciones también el paciente puede referir la sensación de frío, y cuando hay sensación de frío generalmente tenemos que descartar que podría haber alguna alteración a nivel de la irrigación sanguínea, es decir, que haya un proceso isquémico, así como también la presencia de hormigueo, o la sensación, perdón, de hormigueo, de quemadura, nos podría hacer pensar que podría haber algún compromiso neurológico, ¿no? En ciertas situaciones también puede haber modificación en la sensibilidad cutánea, es decir, hiperestesia o anestesia que pueden presentar los pacientes. Entonces, dentro de las características, si bien es muy importante ver dónde se inició la localización, la topografía también es muy importante. Es decir, lo que ya fui describiendo, si son localizadas, si son circunscritas, una vez reitero, localizadas, si solo compromete un segmento, las diseminadas que comprometen más segmentos, y las generalizadas o universales, como un claro ejemplo se puede traducir en el vitiligo, ¿no? Hay diversos grados de vitiligo, hay de un vitiligo universal, como es un claro ejemplo, que puedes decir que no van a dejar ninguna área indemne, ¿no? A menos, sí, puede respetar pequeñas áreas. También será muy importante si afecta áreas que están cubiertas o descubiertas. En ciertas situaciones, por ejemplo, las localizadas, un claro ejemplo, a veces se inician a nivel de los codos, a nivel retroauricular. En esas situaciones podríamos considerar o ir indagando que podría ser una psoriasis también, obviamente de acuerdo al tipo de lesión, si es una placa descamativa. Algunos otros, en ciertas regiones, como iremos viendo, también podríamos pensar que podría ser otras lesiones, ¿no? De acuerdo a la región donde estén presentes. Entonces, la morfología también es muy importante, es decir, la morfología va a permitir ver si las lesiones, qué características, qué son las lesiones de la piel y cómo son, ¿no? Es decir, acá en la parte morfológica será muy importante ver si son únicas, si son múltiples, si son eh, eh, si son también aisladas o si son confluentes, es decir, valora todo eso, ¿no? No solo el número, sino el tamaño, el color, también puede valorar la consistencia, los bordes, los límites y la superficie que hay
diversas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas, estas son lesiones anulares, por ejemplo, aquí vemos lesiones arciformes también, aquí hay otras que tienen un patrón herpetiforme porque están agrupadas, todos esos datos serán muy importantes. Entonces, en el diagnóstico morfológico de las lesiones cutáneas veremos, ¿no? Las características, es decir, si son si el tamaño es en milímetros, en ciertas situaciones podemos encontrar hasta incluso pueden tener un tamaño de varios centímetros. La forma, ver si son redondeadas, si son ovaladas, si son poligonales. Por ejemplo, el color también, ver si son eritematosas, si son violáceas, si son acrómicas también. La superficie, si la superficie de la lesión es lisa, si es rugosa, si es brillante. Los bordes también serán muy importantes de ver si los bordes son regulares, son irregulares, son difusos, elevados. Es decir, tenemos que ver el SABCD, ¿no? Que más que todo la superficie, los bordes, van a ser muy útiles para catalogar el tipo en el caso de los neos, cuando veamos, son datos que nos van a coadyuvar a ver si podrían ser lesiones benignas o en ciertas situaciones malignas, ¿no? También la consistencia también será muy importante, ver si es blanda, si es dura, si es leñosa, si es remitente también, y el número, si son únicas, si son escasas, si son múltiples. También la evaluación pueden ser agudas, de acuerdo a su evolución, es decir, que dura algunos días, subagudas que duran algunas semanas, ya crónicas que ya se presentan ya hace varios meses. Todo aquello va a ser importante, ¿no? Entonces, las lesiones elementales de la piel van a tener su importancia. Ya las lesiones primarias se refiere a las que se presentan por primera vez, es decir, o primitivas también se denominan, es decir, se presentan en una piel sana. Acá están la mancha, la vesícula, la ampolla, la pústula, los abscesos, la pápula, el nódulo, las nudosidades, la roncha y las neoformaciones, ¿no? Y las secundarias son las que se presentan sobre una lesión primaria. Acá vienen, aquí participan la costra, la escama, la escara, las ulceraciones, la esclerosis, la atrofia, la liquenificación, la fisura, las vegetaciones y las cicatrices, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las lesiones planas, vamos a iniciar con lo que son las máculas o las manchas, ¿no? Que acá prácticamente viene a ser como una mancha, es decir, sí se visualiza, pero no se puede palpar, es decir, no hay un aumento de volumen, en realidad simplemente hay un cambio de coloración. Estas pueden estar condicionadas de diversos factores, en ciertas circunstancias pueden estar asociados a pigmentos de la piel o pueden tener ya sea de la propia piel o pueden ser externas, ¿no? Como luego vamos a ver, pueden ser de tipo vascular, pigmentaria o artificial. En las pigmentarias está el claro ejemplo, son las máculas acrómicas que tienen la característica un claro ejemplo va a ser el vitiligo, como vemos en imagen de abajo, en la tercera imagen, lo que también puede ser la pitiriasis alba, en la imagen central de abajo, que a veces podemos confundir con una tiña corporis, y también bueno, aquí no pongo un ejemplo de una pitiriasis versicolor, que por ejemplo la luz de Wood, que luego vamos a ver, nos va a permitir hacer el diagnóstico, es un parámetro que hace el diagnóstico también.
puede estar asociada a la lepra indeterminada, que después posteriormente iremos viendo, y el melasma, ¿no? El melasma, que ya son lesiones, son máculas hipercrómicas, ¿no? Donde el pigmento está acentuado. Entonces, sobre todo en el caso del melasma, por ejemplo, hay un incremento del pigmento, ¿no? Hay una mayor actividad de los melanosomas. En el caso de su disminución, prácticamente va a ser, o su falta va a ser lo que es las hipocrómicas o las acrómicas. También hay algunas vasculares que son, es decir, pueden ser por diversos factores. Algunas pueden ser eritematosas o congestivas, cuando hay vasodilatación, que cuando se hace presión, estas van a desaparecer. Algunas pueden ser por extravasación también. Las que son por extravasación se denominan púrpuras, o se pueden denominar también petequias, o también se puede denominar equimosis, ¿no? Y también hay las neoformaciones, que también son de tipo vascular, que son las telangiectasias, los hemangiomas y también los linfangiomas. Y también hay lo que son las manchas o las máculas artificiales, que es secundario a un componente, a la presencia de un pigmento, el cual habitualmente no está en la piel, es decir, son, mm, puede ser los tatuajes, un claro ejemplo, pero también puede ser el consumo excesivo de alimentos ricos en betacarotenos, es decir, en zanahoria, por ejemplo, en zapallo, en algunos otros alimentos, ¿no? Que van a condicionar, y también pueden estar relacionados, pueden estar asociados con otros trastornos secundarios a estar en mucha exposición, por ejemplo, con material de fotografía, que posteriormente iremos viendo, ¿no? Como la argiria, por ejemplo. Bueno, también hay otro tipo de lesiones, como son el infarto, ¿no? Que son áreas de necrosis, los cuales están condicionadas por la isquemia. Las telangiectasias, que son dilataciones permanentes, ¿no? De los capilares como líneas finas. Las telangiectasias conforman parte, por ejemplo, de algunos cuadros, no solo vasculares, sino también dermatológicos, como es la rosácea, ¿no? Que la presencia de estas telangiectasias van a estar presentes en algunos de los grados de rosácea que podemos encontrar. Las nudosidades también, las nudosidades que es un nódulo situado profundamente y va a condicionar una mancha eritematosa, ¿no? Las nudosidades, en algunos libros también se denomina a los tubérculos con estas características. Va formando una mancha eritematosa. Estos son, bueno, este es un ejemplo del eritema nodoso, ¿no? Que el eritema nodoso es un cuadro que a veces nos tiene que hacer plantear múltiples diagnósticos. No todos son, en ciertas situaciones remiten espontáneamente, pero en algunas situaciones nos ameritará inclusive investigar la presencia de una tuberculosis, lo cual ameritaremos hacer radiografía, otros estudios complementarios, ¿no? Después la esclerosis que también son zonas que están localizadas, circunscritas, como ven acá, están comprometiendo solo un segmento corporal, en la cual hay endurecimiento y están condicionadas por un incremento del tejido conectivo, ¿no? La esclerosis ya hemos descrito en reumatología, por ejemplo, la esclerodermia es tanto en la difusa y en la localizada, ¿no? Pero más evidente en la difusa. También dentro de lo que son las lesiones primarias, acá están las lesiones elevadas, ¿no? Las lesiones elevadas sí son lesiones que sí se les puede palpar, como son la pápula, que es una elevación sólida, que es circunscrita, la cual no es mayor a un centímetro de diámetro, ¿no? Eso es lo que
caracteriza a lo que es la pápula. El nódulo es una masa palpable que puede variar tiene un diámetro más de 1 centímetro y va a involucrar tanto la dermis y la hipodermis, ¿no? Consecuentemente, pues eso va a condicionar que la epidermis se vaya elevando. Las tumoraciones también, que son elevaciones palpables, no mayor a 2 centímetros, que tiene un contenido sólido, o puede también tener un contenido líquido o quístico también. Y las placas, que algunos no es prácticamente una pápula más grande, pero es una elevación también de la piel, pero es mayor a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Que su extensión viene en cero, podría ser condicionada por una extensión de una pápula, de un nódulo, así como también de una escama. Las ronchas también, las ronchas tienen algunas características. La roncha es un área eritematosa, hay un edema dérmico, en la parte central se torna pálido. Las ronchas habitualmente se ven en procesos alergénicos, ¿no? Habitualmente una roncha, un abón, es un cuadro que solo va a durar algunas horas, ¿no? Es decir, es sobre todo lo que va a caracterizar va a ser esa característica, ¿no? De estar elevada, de ser eritematosa, que en la parte central podríamos ver una parte más pálida, ¿no? Sobre todo es secundario a la extravasación de fluidos en la dermis. La roncha también se denomina abón. Luego podemos ver la vesícula, que la vesícula también es una lesión en la cual hay una elevación secundaria a un contenido líquido, ¿no? Este contenido líquido que corresponde al suero del paciente va a ser ya sea intradérmico, subdérmico, ¿no? Y la característica de la vesícula, bueno, que el contenido va a ser claro, mm, que va a ser menos de 1 centímetro. La ampolla también va a ser un levantamiento, ¿no? La ampolla va a ser una lesión elevada que va a tener un contenido líquido, que también va a ser claro, cuyo diámetro va a ser más de 1 centímetro y va a ser menos de 1 centímetro, ¿no? Entonces es entre 1 a 5 centímetros. En algunas literaturas tiene un sinónimo la ampolla del flectema, pero en muchas el flectema se refiere a lesiones con diámetros mayores, ¿no? Es decir, más de 5 centímetros, que también, así como las ampollas, pueden ser subcórneas, pueden ser intradérmicas o también pueden ser subdérmicas. Lo que es la pústula también es un levantamiento de contenido que tiene un contenido purulento, es decir, hay una elevación de la piel. Es una lesión elevada, la cual tiene este contenido que corresponde a células inflamatorias y es evidente la presencia de detritus celulares, es decir, va a haber la presencia de pus, lo cual le va a dar esa tonalidad, ¿no? Una tonalidad amarillenta. Las escamas también, bueno, sabemos en la clase anterior habíamos mencionado que las escamas, bueno, perdón, que el epitelio, que la capa basal, los queratinocitos van migrando en un periodo de tiempo, ¿no? Hacia el estrato córneo. Entonces, prácticamente, como sabemos, en su maduración de estas células basales hacia el proceso de queratinización, van hasta que llegan a la capa superficial de la piel. Estas células descamadas o acumuladas por diversas causas se van a hacer visibles, ¿no? Eso es lo que constituye las escamas, ¿no? O también sencillamente lo podemos describir como un levantamiento o un desprendimiento en bloque de la capa córnea. La queratosis también que vemos con con cierta frecuencia, ¿no? En adultos mayores, que es muy importante
indagar sobre las características, no confundir en ciertas situaciones. Podría hacernos confundir una queratosis, por ejemplo, a nivel de la pirámide nasal con un carcinoma vasocelular o espinocelular, lo que entonces es muy importante indagar, ver esas características, ¿no? Es decir, la escama, por ejemplo, ya son lesiones secundarias. La costra que también se traduce en un exudado que se seca, es decir, puede ser, es un depósito del plasma con células sanguíneas, estas pueden ser eritrocitos, leucocitos, es decir, es una desecación tanto de exudados o como trasudados cutáneos, incluso puede haber restos de medicamentos, de bacterias, y su coloración, el aspecto de la costra va a estar determinado por varios factores, ¿no? Es decir, la constitución, si hay un mayor compromiso sanguíneo, a veces puede tener un aspecto mielicérico, como ocurre en los simpétigos, es decir, ese aspecto de miel y cera. También, bueno, eso es lo que corresponde a la costra, ¿no? O sea, la costra se traduce de una lesión que previa a esta lesión ya había una lesión primaria, ¿no? La liquenificación, también la liquenificación es un engrosamiento de la piel en el cual va a haber un dibujo romboidal, ¿no? Hay que ver algunos patrones. Podría ser un ejemplo de un patrón en mosaico que vamos a ver en algunas entidades. La cicatriz que viene a ser una lesión circunscrita, la cual tiene pues tiene diversas formas, diversos tamaños. La cicatriz generalmente puede ser secundario a una ulceración cutánea y la cicatriz traduce, ¿no? Ese proceso de reparación tisular y consecuentemente la formación de nuevo tejido conectivo, ¿no? Estas cicatrices pueden tener diversas características, algunas pueden ser hipotróficas, algunas pueden ser hipertróficas, ¿no? Eso, un claro ejemplo fueran las cicatrices queloideas, ¿no? Que amerita infiltrar corticoides para que pueda mejorar. También ya hemos hablado de lesiones elevadas, bueno, dentro de las lesiones deprimidas, que como ustedes han visto, algunas lesiones están mezcladas entre lesiones primarias y secundarias. Las lesiones deprimidas, un claro ejemplo de las lesiones deprimidas constituyen las úlceras, ¿no? Entonces, las úlceras es consecuencia de la pérdida de un tejido y la cual estas úlceras pueden ser de profundidad variable, ¿no? Consecuentemente, estas úlceras van a comprometer, bueno, desde la epidermis, dermis, va a haber una pérdida de sustancia y hay diversos factores que pueden condicionar una úlcera. Como vemos en esta imagen, las escoriaciones que tienen algunas características que sí puede asemejar una úlcera superficial que generalmente difiere, es muy diferente porque sí, si bien hay una solución de continuidad, pero generalmente solo va a abarcar la epidermis, ¿no? Y en ciertas situaciones puede abarcar también la dermis papilar, pero para evitar confusión, si les preguntara en el examen, solo van a escribir o van a responder lo que está en la diapositiva. También podemos encontrar depresiones. Las depresiones son hundimientos circunscritos de la piel, ¿no? Que pueden tener diversos tamaños. La atrofia se refiere al adelgazamiento aislado o que puede ser simultáneo, ¿no? Tanto del epidermis, la dermis o incluso del tejido celular subcutáneo, es decir, acá va a haber una disminución del tamaño y el número celular. Y consecuentemente esta atrofia se va a producir ese hundimiento, ¿no? De la piel, ya que se van reduciendo, ¿no? Todas las estructuras cutáneas y en ciertas situaciones la atrofia va a permitir que se puedan visualizar fácilmente los vasos sanguíneos.
Hay otra variedad también de lesiones que son las aperturas o las lesiones abiertas, las cuales pueden ser secundarias a diversos factores, por ejemplo, el comedón, que es una de las lesiones que vamos a encontrar en lo que es el acné, la cual en ese comedón, viendo su unidad pilosebácea, el infundíbulo, vamos a encontrarlo dilatado y consecuentemente ese comedón da ese aspecto por la queratina, ¿no? Que está presente. Los comedones eh, presentan tapones negros o tapones blanquecinos, que cuando hablemos de acné vamos a ver las características, ¿no? Que van condicionando esa situación. Luego hablando de las fisuras, que también las fisuras, como vemos en la imagen de abajo, está condicionado por varios factores. No esperemos encontrar una fisura tan fácilmente. Como vemos, ahí vemos una planta del pie, la cual parece ser, no parece, en realidad es una planta hiperqueratósica, ¿no? Entonces, esta fisura puede ser consecuencia de una resequedad de la piel, así como también se puede dar en áreas donde hay una hiperkeratosis. Entonces en estas áreas el tegumento, la piel pierde su elasticidad y consecuentemente se van produciendo estas pequeñas fracturas lineales, ¿no? Es decir, y las cuales es lo que representa una fisura, que puede tener diversas. Aquí vemos dos fisuras, uno un tanto más arriba, cuya profundidad es mínima y otras pueden tener una profundidad mayor. Habitualmente estas fisuras van a ser dolorosas. Luego también nos encontramos con los surcos, que los surcos vienen a ser líneas en diversos puntos de trayecto que se van a abrir a la superficie, ¿no? Cuando hablemos de parasitosis cutánea, veremos la larva migrans, veremos algunos trastornos parasitarios que van a afectar la piel y ahí vamos a desarrollar el tiempo que la larva va migrando, cada qué tiempo deposita sus huevos. Bueno, también dentro de las lesiones que presentan aperturas, también están las fístulas o los senos, ¿no? Que son canales revestidos de epitelio que están conectados a órganos subyacentes, ¿no? Que, bueno, su puerta de salida va a estar en la piel. Otras lesiones que también podemos describir, los quistes, ¿no? Los quistes que, si ustedes ven, son muy parecidos a los nódulos, pero es importante ver que el quiste son lesiones de contenido. Su contenido es semilíquido o puede ser líquido también, ¿no? Y este quiste se forma, bueno, este contenido, ya sea líquido o semilíquido, está rodeado por una pared epitelial que puede ser, bueno, a veces lo podemos denominar como un saco o una bolsa que va a contener este material, ¿no? Y aquí bueno, esta imagen puede ser útil para mencionar que cuando hablábamos un inicio de las lesiones, ver la consistencia, habíamos hablado de la consistencia pétrea, la consistencia leñosa, y ya también les había mencionado la renitencia, ¿no? La renitencia en realidad se refiere a la sensación que cuando hacemos una palpación digital del quiste se obtiene, ¿no? A veces cuando palpamos quistes nos da la impresión de un líquido, ¿no? Hay una sensación evidente de que hay la presencia de líquido encapsulado, entonces eso se llama la renitencia, que habitualmente es un término que habitualmente no lo utilizamos, ¿no? Bueno, la escara también, la escara que son lesiones que están compuestas de tejido necrótico, las cuales eh, hay mecanismos, ¿no? En el cual el cuerpo intenta eliminar. Acá la escara va condicionada por diversos factores, son alteraciones vasculares. Las escaras más conocidas las vemos por ejemplo, en pacientes que están mucho tiempo, un periodo prolongado, ¿no? Que están en cama prolongado, es decir, pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, pacientes con
algunas alteraciones neurológicas, lo cual va condicionando, ¿no? Muchas veces las escaras se manifiestan en áreas donde hay mayor presión de las prominencias óseas y de acuerdo a los factores que lo producen va a ser muy variable, ¿no? Otra forma de describir a la escara viene a ser producto, ¿no? De la eliminación de una zona de necrosis. Esta escara, como vemos en esa imagen, tiene una coloración negruzca, es una coloración negra. Si nosotros palpamos, no hay sensibilidad y probablemente la temperatura va a estar disminuida también. Las erosiones o exulceraciones viene a ser es una solución de continuidad, es decir, aquí hay una destrucción gradual por desgaste de la superficie de la piel, ¿no? Que va a ser secundario a un proceso traumático o inflamatorio, la cual esta erosión, una vez que remite, o esta exulceración llamada también, no va a dejar cicatriz, solo va a afectar la epidermis. Las vegetaciones son proliferaciones epidérmicas, dando apariencia de masa o en forma de coliflor, ¿no? Acá, un claro ejemplo son los condilomas acuminados, esas imágenes en coliflor que van a estar, a las cuales va a dar lugar. El eczema también, bueno, vamos a hablar de eczemas, sobre todo cuando veamos, cuando hablemos de lesiones de las dermatitis seborreicas, de las dermatitis atópicas, más algunas que son un tanto más frecuentes en niños, ¿no? No, ojo, no estoy relacionado precisamente con lo que acabo de mencionar. El eczema vienen a ser procesos descamativos que siempre el niño que tiene un tanto más de frecuencia en niños, ¿no? Estos eczemas, es decir, son procesos descamativos que están asociados a picor, pueden ser agudos, en las cuales esa imagen, por ejemplo, de ese niño es un eczema agudo, ¿no? En la cual hay eritema, hay, el, hay un edema, ¿no? Hay edema también, ahí puede haber, aunque ahí no se distingue bien, va a haber la presencia de vesículas, va a haber al mismo tiempo un exudado y el prurito. Y el crónico ya más se traduce como una liquenificación. También la hiperkeratosis viene a ser una elevación circunscrita de la piel, la cual va a ser secundaria a un engrosamiento o un incremento de la capa córnea, ¿no? La hiperkeratosis que habitualmente sobre todo vemos las hiperkeratosis plantares o palmares, que muchas veces van asociados al tipo de zapato que utilizan o al tipo de actividad también que realizan. Bueno, los patrones de disposición también son útiles, ¿no? Los patrones de disposición también nos podrá orientar a algunos trastornos, ¿no? Los que pueden presentar los pacientes. Por ejemplo, hay algunos exantemas o lesiones dermatológicas que tienen patrón anular. El patrón anular, como vemos en esta imagen, son lesiones que tienen una forma de anillo o, son imágenes en tiro al blanco, ¿no? Como vemos en algunas enfermedades, como la enfermedad de Lyme, por ejemplo. Hay otras que tienen un patrón lineal, es decir, estas lesiones van a seguir un trayecto que van a formar como una línea, ¿no? Van a tener una forma de línea. El patrón reticular también está compuesto va a tener un aspecto, son lesiones que van a adoptar una forma en red. El patrón zosteriforme, que son lesiones que ocupan áreas que corresponden a bandas, que pueden coincidir también con los dermatomas, ¿no? Es decir, un claro ejemplo es el herpes zóster, por la relación que tiene con los dermatomas. Hay un patrón también herpetiforme, el patrón herpetiforme, que son lesiones que se van disponiendo
en agrupamientos, es decir, un claro ejemplo son algunos en el herpes también, que son varias vesículas agrupadas, el patrón moniliforme, que tiene un aspecto en cuentas de rosario, ¿no? De esa forma están distribuidos. Algunos patrones son, es decir, no son frecuentes. El patrón arciforme, es decir, la forma de arco, como vemos aquí, o también tienen un patrón en media luna. El patrón numular, es decir, un patrón que tiene un aspecto en moneda, ¿no? Las lesiones son redondas, como una moneda. El patrón en mosaico también, que es un acúmulo, bueno, son lesiones que están agrupadas y tienen un aspecto de empedrado o como si fuera un mosaico de un piso, ¿no? Esto corresponde, por ejemplo, a una ictiosis o la piel en pescado, ¿no? Que algunas literaturas las describen. Bueno, y hablando del diagnóstico topográfico, es muy importante ver algunas características, ¿no? Hay algunas entidades dermatológicas que son segmentarias, solo compromete ciertos segmentos, y aquí no precisamente voy a describir los más frecuentes, pero sí vamos a ver lo que con alguna frecuencia vemos, ¿no? El tipo de lesión dermatológica también va a depender, como un inicio mencionaba, en función a la raza, al género, a la edad y a otros factores. Bueno, dentro de las dermatosis de la cara podemos ver algunas que posteriormente vamos a ir desglosándoles. Aquí vemos el acné que también hay diversos grados de acné. Algún momento hemos tenido o van a tener ustedes todavía hay un periodo de tiempo que se puede extender con pequeños periodos de exacerbación que se pueden presentar incluso hasta los 35 a 40 años, pero no con bueno, con el grado que se presenta a más temprana edad. Hay diversos tipos de acné que tenemos que ver, ¿no? Las características de las lesiones, la presencia de los comedones, también en, en la cara tenemos que describir lo que son dentro de lo que viene a ser la rosácea, ver la hiperplasia de la punta de la nariz que va condicionando el rinofima, que es más frecuente en varones, en mujeres es un tanto infrecuente, las dermatitis seborreicas también, que tenemos que indagar, y el perleche o lo que comúnmente conocemos como boquera, que también en el ángulo de, de los labios podemos encontrar en ciertas situaciones, y también tenemos que ver el cuero cabelludo, ver las alopecias areatas, las dermatitis seborreicas, en la región retroauricular también ver algunas características del paciente, si hay quizás la presencia de placas que nos podría hacer confundir con una tiña capitis, pero habitualmente la placa, el tipo de descamación nos podría orientar a que podría ser un paciente que tiene una psoriasis, y también en la región occipito-cervicales neurodermatitis, ¿no? Que son un tanto más frecuentes, pero también en cuello lo que más frecuente vamos a ver son los fibromas péndulos, ¿no? Los colgajos fibroepiteliales. También el tórax anterior podemos encontrar pequeñas áreas descamativas, hipocrómicas, o en ciertas situaciones hipercrómicas, que constituyen la pitiriasis versicolor, también las dermatitis seborreicas, que podemos encontrar a nivel supraesternal, las dermatitis de contacto, condicionado por diversos factores, por el tipo de lociones, desodorantes que utilizan. Un día de hoy, por ejemplo, yo he visto varias pacientes, unas que tenían una alergia al níquel bueno, de su botón,
alguna de mis pacientes que tenía sobrepeso, obesidad y consecuentemente el abdomen, los pliegues iban condicionando por el roce una dermatitis, ¿no? De contacto, incluso ya tenía un eczema micótico a nivel posterior, a nivel del dorso. Tenemos que también indagar, a veces el acné no solo se limita en la cara, ver las características, indagar sobre la pitiriasis rosada, la sífilis secundaria, aunque hoy en día, por lo menos en nuestro medio o en el área que trabajamos, no se ve con frecuencia, pero ver, tenemos que indagar la psoriasis también, la cual se puede encontrar a nivel lumbosacro. En las extremidades también será muy importante ver ciertas regiones, ¿no? Las queratosis pilares que son tan frecuentes, ¿no? Que es un motivo frecuente por el que el paciente acude, que ve esos granitos más, bueno, lo describe así como granitos, en realidad pues son pápulas, algunas son descamativas, la queratosis pilar, las dermatitis de contacto, ¿no? Que pueden estar asociadas a una fotosensibilidad o podrían estar asociados a la pulsera, o también podrían estar asociados bueno, algunos, bueno, a los anillos o a diversos materiales que van condicionando, así como también la deshidrosis, un nivel de miembros inferiores, la psoriasis también, que es una región que, habitual donde podemos encontrar este tipo de lesiones, las dermatitis atópicas, también las dermatitis por éstasis, ¿no? Vemos con alguna frecuencia en personas mayores y no siempre tan mayores, la insuficiencia venosa periférica, ¿no? Lo cual va condicionando estas dermatitis por éstasis venosa, en el cual hay un cambio en la coloración, el tipo de zapatos, hoy en día la variedad que es de zapatos, la procedencia de dónde vienen, el tipo de material con el cual están hechos, también van condicionando a las dermatitis de contacto, ¿no? También en el área genital tenemos que valorar algunas, a veces también podemos encontrarnos. Obviamente esto va a depender de muchos factores. En el caso de la pediculosis, de la escabiosis o de la foliculitis, en el caso de la pediculosis, pues consideraremos que son niveles socioeconómicos bajos o puede estar también bueno, otros factores que están asociados son las conductas sexuales, que tienen algunos pacientes, el herpes simple, también indagar la presencia de vesículas, la presencia del chancro sifilítico, tenemos que valorar también las adenopatías inguinales que nos puede orientar o corroborar el diagnóstico, la tiña, ¿no? Es decir, las tiñas que a nivel inguinal, que hoy en día hay múltiples factores que van condicionando el tipo de ropa, el tipo de aseo, las enfermedades concomitantes de base que puedan tener. También podemos encontrar los colgajos fibroepiteliales que presentan, bueno, eso en genitales masculinos, en genitales femeninos. También podemos ver el intertrigo candidiásico, también está muchas veces asociada a la Candida albicans, las candidiosis también, el herpes simple, el prurito anal, también indagar, ver qué factores. Hoy día vi una paciente con prurito, pues no tenía una fisura anal, otro paciente tenía hemorroides externa, las foliculitis también con alguna frecuencia que vamos a ver, esto condicionado por diversos factores. Las dermatitis palmoplantares también, que con alguna frecuencia vamos a ver en algunos niños o personas mayores. Hoy veía una paciente que tenía verrugas planas, por ejemplo, las verrugas vulgares, ver también las dermatitis de contacto, el intertrigo candidiásico, personas que están utilizando contacto con el agua o con guantes y va condicionando el intertrigo candidiásico, la sífilis secundaria que no respeta ni palmas ni plantas. En miembros inferiores con alguna frecuencia vemos pues la onicomicosis, los callos plantares, las verrugas,
todo esto tenemos que indagar. Y las dermatosis del lactante, que vamos a ver con alguna frecuencia, las dermatitis atópicas, la milaria, es decir, lo cual se conoce en el oriente como pitaí, esos exantemas por calor, el intertrigo candidiásico, los hemangiomas, y una de las causas, entre las causas dermatológicas por lo cual los niños son traídos a consulta, es decir, los lactantes, las dermatitis del pañal, las dermatitis seborreicas, ahí está la costra láctea que va condicionando, ¿no? Por bueno, por estímulos hormonales que pasa de la madre al niño y otros factores también. Eh, Todo aquello es muy importante indagar, ¿no? Dentro de los estudios, ya que de los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete que vamos a utilizar, será muy importante en realidad no hacer su uso de forma indiscriminadamente. No todos los consultorios en atención primaria disponen de todos estos métodos. Incluso hoy en día el uso de la lupa ya ha quedado un tanto obsoleto, ¿no? Pero en el caso de no tener, por ejemplo, un lente, un dermatoscopio, pues sí, todavía podría aportar algunos datos, ¿no? Que nos podría ayudar. Entonces, ahí existen lentes de aumento, los cuales pueden incrementar el imagen hasta 2 a 3 veces. Está el optivisor, el cual puede aumentar entre 5 a 10 veces, ¿no? Lo cual va a permitir, ¿no? Ese incremento de la imagen, pues va a permitir con mayor detalle valorar el tipo de lesiones que podría coadyuvar, ¿no? En los diagnósticos diferenciales que podamos hacer. El dermatoscopio también, o dermatoscopía, tiene algunas características, se describe como una microscopía epiluminiscente o también es una microscopía de la superficie de la piel, está constituido por una luz brillante, es una técnica no invasiva que va a utilizar este dermatoscopio que puede aumentar hasta 25 veces, ¿no? Consecuentemente va a permitir valorar lesiones pequeñas, ¿no? Y generalmente es útil en las lesiones pigmentarias. El dermoscan también es un método que va a observar lesiones en forma macroscópica y en forma microscópica, ¿no? Va a incrementar, miren, hasta 50, 100, hasta 200 veces más. Es decir, este dermoscan va a permitir que ese tipo bueno, que las lesiones que estamos visualizando por este método puedan ser visualizadas, o sea, pueden ser transferidas a un monitor y incluso puedan ser modificadas, podamos ver algunas modificaciones, podamos ver con mayor precisión. La diascopía también es muy importante cuando veíamos las imágenes de las máculas o de las manchas, veíamos la extravasación. Entonces, la dioscopía utiliza un portaobjeto, así sencillamente, y ahí vemos, ¿no? Si al hacer la presión se elimina la sangre acumulada en los capilares, ¿no? Es decir, va a ayudar mucho a diferenciar en lo que es una dilatación visible como un eritema y la extravasación de los eritrocitos como ocurre en la púrpura. Para eso es útil. Luego también está la luz de Wood, que la luz de Wood es muy importante. Muchas veces he preguntado sobre este método de la luz de Wood. La luz de Wood es una técnica que está compuesta por una luz ultravioleta, ¿no? En la cual esta técnica se debe hacer en un ambiente donde haya una luz oscura, ¿no? Donde sea más eficaz que esta fuente de luz ultravioleta puede evocar la fluorescencia que va a emitir diversos colores en ciertas sustancias, ¿no? Estas sustancias no solo podemos encontrarla en la piel, también podemos encontrarla en los dientes, inclusive en la orina y en los cabellos.
Hay algunas sustancias que se pueden hacer evidentes, es decir, como por ejemplo algunas variedades de la Malassezia furfur, las Corynebacterias, el Microsporum también. Y más útil va a ser, por ejemplo, en algunas lesiones, ¿no? Sobre todo en lesiones hipocrómicas o acrómicas o también lesiones hiperpigmentadas. Es, es decir, en las discromías, y también podría ser útil para, aunque su uso no precisamente es con ese fin, pero podríamos determinar, esta luz puede detectar ciertas medicaciones, ¿no? Como las tetraciclinas, y bueno, debe ser realizada en la oscuridad. Hay algunas, por ejemplo, puede haber algunos cambios. En el caso, la tonalidad puede ser un tanto más verdosa cuando sea una tiña microspórica. Otras, en el caso de una pitiriasis versicolor, puede tener una tonalidad más amarillenta. Hay los métodos de laboratorio, también los métodos de laboratorio van a ser muy importantes. Podemos básicamente, ante la sospecha de, un, de una lesión, podemos recurrir a un estudio, un examen microscópico, ¿no? En el caso de las micosis, por ejemplo, el micológico directo, haciendo un raspaje con una cureta, por ejemplo, y aplicando hidróxido de potasio, es decir, esto lo va a desprender el material en la queratina, y consecuentemente va a ser posible distinguir las hifas, las esporas. También la microscopía de campo oscuro. La microscopía de campo oscuro también va a ser útil para valorar el treponema pallidum, ¿no? Es decir, el causante de la sífilis. También podemos hacer cultivos de bacterias, de hongos, lo cual va a permitir identificarnos el tipo de especie de hongo que puede estar condicionando esa micosis cutánea, y también el tipo de bacteria, ¿no? Eh, por ejemplo, se hace la tinción de Gram, que puede estar condicionando las piodermitis, ¿no? Es decir, en los impétigos vamos a ver diversos tipos de impétigos, el costroso, hay varios, ¿no? Estos cultivos nos va a permitir qué tipo de bacteria puede estar condicionando, ¿no? También podemos recurrir a pruebas serológicas, que en ciertas situaciones deberemos considerar. Siempre hay algunas enfermedades de transmisión sexual van acompañadas de la mano. No digo que siempre va a ocurrir esto, ¿no? Pero en ciertas circunstancias, cuando yo he hecho diagnóstico de VIH, eran pacientes que inicialmente habían venido por la presencia de condilomas, no en todos, o sea, no es la regla, pero cuando ven un paciente con sífilis, siempre deberíamos pedir serología para VIH. Existe también otro tipo de pruebas que pueden ser muy útiles, ¿no? Como por ejemplo las pruebas de parche, las pruebas de fotoparche, en las cuales se van a aplicar alergenos sobre la piel, por ejemplo, en lo que ocurre, por ejemplo, cuando investigamos las dermatitis de contacto, ¿no? Habitualmente debemos utilizar esta aplicación del parche, no va a ser en cualquier región, tenemos que utilizar en un área donde hay una piel gruesa. Ustedes me dirán, podría ser las palmas, las plantas. Tenemos que considerar que este parche va a estar en un periodo de 48, 72 horas. Es decir, podríamos utilizar entonces la región donde vamos a aplicar estos parches con diversos componentes, compuestos que quizás alguno de ellos esté condicionando esa reacción dermatológica. Se va a colocar en el dorso de la espalda, ¿no? A veces podemos utilizar varios para ver, ir marcando para ver cuál de ellos, ¿no? Está condicionando. También podemos hacer otros procedimientos, ¿no? Como el citodiagnóstico de Zank o la prueba de Zank, el cual se realiza haciendo un extendido celular tomado directamente de la lesión, en el cual podemos observar células acantolíticas en el caso del pénfigo y células multinucleadas en el caso
del herpes simple. También hay algunos signos clínicos que es importante describirlos, ¿no? Hay algunos signos clínicos los cuales será útil realizarlos, ¿no? Algunos sí, hoy en día prácticamente son obsoletos, pero es importante describir, como el signo de Darrier en el caso de una lesión en una urticaria. Este signo, el frote de la lesión de la urticaria, va a producir edema, ¿no? Es decir, va a consistir en frotar la superficie de la lesión de la urticaria y consecuentemente ahí que se va a liberar histamina de los mastocitos y consecuentemente va a haber vasodilatación, va a haber extravasación también del fluido intersticial y va a haber esto se va a traducir en un edema, ¿no? En esa región. También hay el signo de Luñada, en el cual mm, este, este signo de luñada se va a raspar con una uña la lesión en la pitiriasis y se va a desprender escamas, ¿no? Va a haber un desprendimiento. El signo de Auspitz también, o el rocío sangrante, el cual utilizando una cureta, al desprender la placa de la psoriasis va a aparecer puntos hemorrágicos, ¿no? También denominados en rocío sangrante. El signo de Nikolsky también, que es característico en los pérfigos, en epidermolisis, en la necrosis epidérmica. Esto va a consistir en desprender, cuando se hace una fricción digital moderada, se va a desprender la epidermis. Y el signo de la tarjeta también, que puede estar eh, como su nombre dice, se utiliza la punta de una tarjeta debajo de la lesión que estamos imaginando, por ejemplo, el granuloma piógeno, y va a quedar, bueno, se va a sostener sin que se caiga, ¿no? Que, bueno, antes de utilizar alguno de estos métodos, tenemos que considerar, tiene que ser un personal experimentado que realice. También podemos hacer otros estudios, otras pruebas como la intradermorreacción, que se administra el antígeno por vía intradérmica en la parte anterior del antebrazo. Y la intradermorreacción va a dar lugar a una zona que va a tener un aspecto en piel o en cáscara de naranja, ¿no? La lectura se hace entre 24 y 48 horas, encontrándose el diámetro va a estar incrementado, hay una reacción a ese compuesto, va a haber un área eritematosa, y también podemos hacer diversos tipos de cultivos, ¿no? Podemos hacer cultivos tipo Saburrán para aerobios, el cultivo de tioglicolato para anaerobios, el cultivo de Lowenstein para los bacilos de Koch. También las biopsias cutáneas prácticamente vienen a ser el gold estándar de la dermatología. No es habitual que hagamos, tenemos que el hacer biopsia también conlleva algunos riesgos. Habitualmente estas biopsias se pueden hacer en la consulta, ¿no? Algunas, pero obviamente teniendo en cuidado los elementos de asepsia, antisepsia, se puede utilizar lidocaína con adrenalina, excepto a nivel de los dedos de la mano, de las orejas o del pene o de los pies o los dedos de los pies, ¿no? Por el riesgo que conlleva esta combinación, ¿no? De la necrosis que va a condicionar. Existen varias técnicas, hay biopsias por escisión, biopsias por sacabocado, por curetaje y también por afeitado o lo que es la biopsia epidérmica, ¿no? Bueno, eso no voy a describir, bueno, sí está en las diapositivas, hay tinciones también con hematoxilina que pueden ser útiles, la inmunofluorescencia también que puede ser útil en enfermedades autoinmunes, el frotis que investiga bacterias, se puede hacer una tinción de Gram o tinción de Ciel-Nielsen también de estos exudados, ¿no? O materiales que son obtenidos, que son extendidos en un portaobjeto. Dentro de lo que es la biopsia por escisión consiste en extirpar, ¿no? Un fragmento fusiforme de la piel por medio de un bisturí. Se requiere para ello pinzas de disección, se requiere portagujas, tijera, agujas atraumáticas, y los fragmentos usualmente deberán ser de entre 12 a 4 milímetros,
La piel debe ser incidida en su grosor total y estar separada de los tejidos profundos, ¿no? Tienen que cumplir esas cualidades. También hay otra biopsia por sacabocado. La biopsia por sacabocado es mediante un cilindro metálico que tiene un borde cortante y que tiene un diámetro entre 3 a 4 milímetros, ¿no? Esto se presiona sobre la piel, se hace un movimiento rotatorio, luego se retira y consecuentemente la parte de piel que se va a separar, es separada de la dermis, a la cual está unida solamente por el tejido celular subcutáneo, ¿no? Actualmente está la ventaja de hacer una biopsia por sacabocado es que no necesita sutura, mientras que la biopsia por escisión sí lo necesita. La biopsia por curetaje que podemos utilizar, bueno, vamos a utilizar una cureta que tiene los bordes bien afilados. Es útil en cierto tipo de lesiones, ¿no? Como las verrugas, los carcinomas, las queratosis, las seborreicas y las queratosis actínicas, ¿no? Pero muchas veces, bueno, la desventaja es que no siempre el fragmento es completo, ¿no? El fragmento que se obtiene. Y generalmente a veces es principalmente es más terapéutico que con la finalidad de hacer una biopsia, ¿no? También hay las biopsias epidérmicas o biopsias por afeitado, ¿no? Que se utilizan en lesiones superficiales, por ejemplo, un nevo celular, en trastornos epidérmicos se utiliza un corte horizontal paralelo a la epidermis, ya sea con bisturí o con una cuchilla de afeitar. Generalmente esta biopsia epidérmica es más útil cuando las lesiones son de tipo vesículo ampolloso. Bueno, eso ha sido el tema. Ahora voy a llamar la lista. Después creo que, bueno, tengo algunas imágenes para que por favor ustedes más o menos de alguna forma sean útiles para ver lo que hemos, es decir, bueno, para aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Dime, te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Una consulta pequeñita. Digamos, si se excede el uso del alcohol, ¿una persona ya tendría una dermatitis por contacto o una deshidrosis? Perdón, o sea, bueno, si una persona ha estado expuesta, bueno, está en mucho contacto con el alcohol, ¿me dices? Ajá, alcohol Ya. medicinal, sí. Ah, ya, sí, generalmente va a ser una dermatitis de contacto, ¿no? Las disidrosis, que sí, es muy buena tu pregunta, porque las disidrosis sí pueden ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero habitualmente las disidrosis tienen otros factores que van condicionando y más que todo, también puede estar asociado a las disidrosis, por ejemplo, con ciertas dermatitis atópicas, con alergias estacionales y en ciertas circunstancias las disidrosis pueden aparecer, por ejemplo, con pequeñas vesículas en las palmas, ¿no? Más que todo, hoy en día con esta pandemia, lo que se ve es que el alcohol en algunas personas, su exposición excesiva, va condicionando, ¿no? Las dermatitis de contacto. Por eso hoy en día el alcohol no viene así bueno, para aplicar en las manos o en el cuerpo, no bien, va ya acompañada de otros compuestos, ¿no? Para justamente evitar esa reacción. Ah, ya. Gracias, Doc. A ti, hijita. Alejandra Aguirre. Presente, doctor. Gracias, Alejandra.
Carolina Álvarez. Doctor, buenas tardes. Pamela está en Rote, me dijo que le comunicara. Ah, ya, muchas gracias, te agradezco mucho. Le tomo en cuenta. Anaí Albino. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Anaí, buenas tardes. Natalie Andia. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Natalie, buenas tardes. Natalie, ¿la anterior clase estuviste o no? Doctor, estaba en cirugía de ginecología. Ya, gracias. Bueno, como cualquier cosa me comentan, claro, era la primera clase y está muy bien. Brian Arraya. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Brian. Buenas tardes. Brenda Argana. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Brenda. Buenas tardes. Alexis Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Alexis. Buenas tardes. Andrea Bordignon. Dayan Canchasto. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Dayan. Buenas tardes. Víctor Cruz. Víctor Cruz, presente. Gracias, Víctor. Andrea Cruz. Camila Cuellar. Presente, doctor. Gracias, Cami. Vinicius de Camargo. Presente, doctor. Buenas tardes. Vinicius, buenas tardes. Ana Patricia dos Santos. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Ana Patricia, buenas tardes. Ana Carolina dos Santos. Presente, doctor. Gracias, Ana Carolina. Naomi Felipes. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Naomi, buenas tardes. Micaela Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Micaela, buenas tardes. Cristian Flores. Presente, doctor. Gracias, Cristian. Yasmín Franco. Presente, doctor. Gracias, Yasmín. Fabiola Guanacota. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Fabiola, buenas tardes. Steven Javier. Presente, doctor. Buenas tardes. Steven, buenas tardes. Yamil Machicau. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Yamil, buenas tardes. Ingrid Martínez. Presente, doctor. Buenas tardes. Ingrid, buenas tardes. Danly Mejía. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Presente. Danly, buenas tardes. Ana Gabriela Mercado. Milena Mercado. Caterín Millar. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Caterín. Buenas tardes. Jessica Miranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Raiza Montaño. María Moscoso. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, María. Buenas tardes. Laura Pereira. Presente, doctor. Gracias, Laura. Dayana Pérez. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Dayana. Buenas tardes. Paula Rebollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Paula. Buenas tardes. Yandira Rocha. Presente, doctor. Buenas tardes. Yandira, buenas tardes. Erlan Salazar. Lisbeth Salvatierra. Salazar, presente, doctor. Perdón. Gracias, Erlan. Lisbeth Gracias. está presente a ti. Rodrigo Sato. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Andrea Torrico. Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Bastián Valenzuela. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Bastián. Buenas tardes. José Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Florencia Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Florencia. Buenas tardes. Yasmín Velasco.
Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Priscila Vidal. Presente, doctor. Buenas tardes. Priscila, buenas tardes. Damaris Villarroel. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Damaris. Buenas tardes. Pía Villarroel. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Pía. Buenas tardes. Eric Yujra. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Eric. Buenas tardes. Denise Zárate. Diego Olivares. Presente, doctor. Gracias, Diego. Milena Medeiros. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Milena. Buenas tardes. Daniela Lafuente. Presente, doc. Gracias, Daniela. Carlos González. Sí, doctor, presente. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que no haya llamado, que esté agregado recién al grupo? Yo, doctor, Mateo Solís. Mateo Solís. Sí, doc. Gracias. Gracias. A ti. Doc, yo más, por favor, no salía el micrófono. Muy bien. Tú eres, perdón. Cruz Andrea. Ah, ya, Cruz Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, doctor. A ti. ¿Alguien más? Yo, doctor. Dime, tú, Ahí sí, perdón. Felipe. Felipe, ¿qué? Arraiz. Felipe Arraya. Recién es primera clase, ¿verdad? Sí. Ya, Felipe Arraya. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, el nombre Ana Mercado ya no está en este grupo. Ah, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No. Doctor, Dime. ¿me podría considerar en la lista, por favor? Es que estaba en rote. Muy bien, Denise Zárate, ¿no? Ya, Sí, doctor, gracias. A ti. Muy bien. ¿Alguien más? No. Muy bien, entonces aquí hay algunas imágenes tal vez que van a servir para repasar. ¿Alguien me puede mencionar qué tipo de imagen vemos? O, bueno, cómo podríamos mencionar esta imagen de la primera imagen de arriba, que es, bueno, que en realidad está que es bilateral? Algo que había olvidado, que los segmentos bilaterales, cuando la lesión es bilateral, tenemos que también descartar algunos trastornos sistémicos, ¿no? Pero independiente de la topografía, si es segmentaria, si es diseminada, si es generalizada, ¿qué tipo de lesión consideran que es? Es una lesión primaria, desde ya. Entonces, ¿alguien me podría decir la imagen del extremo superior izquierdo de nuestras pantallas? ¿Qué tipo de lesión parece ser? Levantan la mano si gustan. Bueno, en realidad es una mácula, ¿no? Hay otro tipo de lesiones también que pueden ser más diseminadas, como aquí describo, que es un eritema multiforme. Algunas pueden también comprometer el tórax, algunas pueden ser eritematosas, descamativas, como vienen a ser las dermatitis atópicas, que comprometen los pliegues en flexión, como ocurre en la dermatitis atópica. Acá vemos otras lesiones, pues, que son más diseminadas. Por ejemplo, podríamos considerar que son lesiones diseminadas, no generalizadas, porque la generalizada no dejaría piel indemne, ¿no? Que acá hay múltiples. Aquí encontramos en la imagen inferior izquierda lesiones papulares y también lesiones costrosas. Quizás es un paciente que, si vemos en el tórax, vamos a ver lesiones, hay máculas, hay pápulas, hay vesículas y costras. Entonces son lesiones en cielo estrellado que nos orienta a que pueda ser a que pueda ser una varicela, ¿no? Aquí en esta imagen del inferior derecho, ¿qué tipo de patrón vemos acá? ¿Qué tipo de aspecto? ¿Alguien que me podría responder? Como
les había mencionado que la participación es importante para que yo pueda considerar qué tipo de lesión. Anaí, ¿qué patrón tiene esta lesión? Si no me equivoco, doctor, es anular, el que parece como un anillo. Exacto, muy bien. Tiene un patrón anular. Muy bien, acá tenemos qué tipo de lesión. Miren, cuando describí este tipo de lesión, mencionaba que cuando hablemos de parasitosis cutánea, vamos a ver qué tipo de lesión parece ser esta imagen de la parte superior. ¿Qué asemeja? ¿Qué características tiene esa lesión? ¿Alguien que pueda responder? Bueno, es un surco, ¿no? Son surcos que aparecen, que vamos a ver en algunas parasitosis posteriormente. Acá, bueno, ¿qué tipo de patrón tiene esta lesión de la parte inferior? Es cierto, algunos tal vez no van a responder porque me estoy olvidando que algunos quizás están de un celular y la lesión, es cierto, la lesión no se distingue nítidamente, incluso mi pantalla que es grande no distingo, así que lo siento si realmente quizás por eso algunos de ustedes no están respondiendo, ¿no? ¿Qué patrón tiene? Aquí es un conglomerado, están agrupados, entonces cuando las lesiones están agrupadas, ¿qué tipo de patrón podría corresponder? Yamil, te escucho. Perdón. ¿O Santi? Doctor. Perdón, Yamil, ¿qué decías? El petiforme. Muy bien, Yamil. También Santi, ya le voy a tomar en cuenta, no ha respondido, pero ahí estaba queriendo participar. Muy bien, esta lesión, miren, es una lesión, la del medio, la de abajo, es una lesión elevada, característico de una entidad que tiene un componente inmunológico que puede comprometer los codos. No parece una pápula, sí parece una pápula, puede estar conformada por una pápula extendida, ¿no? Y por otro tipo de material. Entonces, este tipo de lesión, ¿a qué correspondería? Es una lesión primaria también. Consideran que es una pápula. Shanti, te escucho. ¿Puede corresponder a psoriasis? Sí, muy bien. Es una psoriasis y la psoriasis, la lesión elemental, es una... ¿Qué tipo de lesión hay en la psoriasis? Es una placa, ¿no? Está constituida por una placa, ¿no? Muy bien. Después la imagen de abajo, que sí, quizás hasta aquí en mi pantalla se ve muy pequeño. Con esa imagen quise describir algunos signos, ¿no? Algunos signos que, bueno, después quizás les voy a preguntar. Muy bien, la imagen de la izquierda quizás no van a distinguir bien. La del medio, ¿qué tipo de lesión podría ser? La del medio de la parte de arriba. Dan, querido Dan. ¿Petequias podrían ser, doctor? Sí, podría ser petequia. En este caso sí es una extravasación. En este caso es una equimosis, ¿no? Hay una extravasación, pero sí, si fueran un tanto más pequeñas, podría corresponder una petequia. Es cierto, claro, ahí ves en tu imagen y quizás puede ser una imagen amplificada, ¿no? En función de eso, sí, está muy bien. Podría ser puede ser una petequia. Muy bien. En la parte... Bueno, hay otro tipo de lesiones, por ejemplo, aquí están en esta imagen del niño del medio, son los léntigos o las pecas, ¿no? Esta imagen de la parte inferior de la derecha, ¿qué tipo de lesión parece ser?
¿Cómo ven esa imagen? Paola. Perdón. Un nódulo. Muy bien, exacto. Tiene la característica de ser un nódulo, ¿no? Porque ahí vemos una lesión elevada que parece ser más de 1 centímetro de diámetro. Y bueno, habitualmente el nódulo está localizado ya sea en la dermis, en la hipodermis, que va a elevar la piel, pero no la está distorsionando, ¿no? Es una característica, puede ser condicionado por diversos factores, ¿no? ¿Y alguien me podría decir en qué diferenciaría un nódulo de un quiste? Por ejemplo, un quiste, ¿qué es un quiste? ¿Alguien me podría decir? O más, en sus palabras, ¿qué entendemos por un quiste, querido Dan? Sería el contenido, doctor. En el quiste podríamos tener contenido líquido o algún tipo de contenido y en el nódulo sería sólido. Sí, podría ser. Y bueno, Milena, algo más. Está muy bien, Dan. Vamos a aportar algo más en función a lo que Milena agregue, ¿no? Milena. En el nódulo involucra dermis y epidermis, y creo que en el quiste solo paredes. Muy bien, exacto, el quiste, sí. Ambos están en lo correcto. Bueno, Dan menciona que pues, de acuerdo a sus consistencias, es cierto, un quiste, un nódulo va a ser más sólido, el quiste va a ser líquido o semisólido, ¿no? Y como Milena, la clave que también es muy importante, está rodeado, ¿no? De unas paredes, es un saco, una bolsa que que contiene, ¿no? Ese material, ya sea viscoso o semilíquido. Muy bien. Bueno, esta imagen de la parte inferior de la izquierda, ¿cuál fuera su impresión diagnóstica? Al ver ese paciente que probablemente su síntoma cardinal es el prurito, ¿en qué pensaríamos? En una roncha, doctor. Muy bien, es una roncha, ¿no? Y con la roncha, porque es una lesión elevada, es eritematosa, en la parte central ahí vemos palidez, se produce un edema, puede tener el aspecto de piel de naranja también, es una roncha, ¿no? O una roncha o abón también. La imagen de la parte del centro de la derecha, ¿qué consideran? ¿Qué parece ser? Es una lesión que tiene un contenido, por lo que vemos, tiene un contenido líquido. Bueno, querido, vamos a dar oportunidad a Rodrigo. Rodri, ¿cuál es tu impresión diagnóstica al ver esa imagen? ¿Es una ampolla, doctor? Muy bien. ¿En qué diferencia una vesícula de una ampolla? Sí, tiene la característica de ser una ampolla, Rodri. La ampolla aproximadamente tiene un diámetro mayor a ¿cuántos milímetros o centímetros? Es más de 1 centímetro, ¿verdad? Es entre 1 centímetro y 5. Está muy bien. La vesícula es menos de 1 centímetro y el flictema es más de 5. Muy bien, alguien que podría mencionar la imagen de la parte superior de la izquierda. ¿Cuál es su impresión diagnóstica al ver también ¿cuál fuera su impresión diagnóstica? Si alguien no ha participado, levante la mano y si no, bueno, está bien, va a volver a participar los que ya han participado. Rodrigo, ¿cuál es tu impresión diagnóstica de esa imagen? ¿Sería pústula, doctor? Sí, es una pústula, ¿no? Porque es una lesión elevada y vemos en su interior, parece un contenido que tiene los detritus celulares. La imagen de la parte central, alguien que podría decir cuál es su impresión diagnóstica de la parte central de arriba. Bueno, esto ya vendría a ser una costra mielicérica, ¿no? Ya es una costra. Y de la parte inferior del medio, ¿cuál es su impresión diagnóstica?
¿Una úlcera, doctor? Sí, muy bien, una úlcera, ¿no? ¿Quién respondió? Perdón, no llegué a ver su nombre. Jazmín, doctor. Muy bien, Jazmín. Como les digo, los que participen, por favor, mediante el Teams, mándenme un mensaje de que han participado. Bueno, y la imagen de la parte inferior, de la derecha, ¿qué correspondería? ¿Cuál es su impresión diagnóstica y qué factores podría estar condicionando esa situación? ¿Qué parece ser? Es una grieta, ¿no? Es una fisura Camila, querida Camila, ¿qué puedes agregar? Entonces, ¿qué puedes agregar o consecuencia de qué se puede dar esa lesión? Doc, puede ser consecuencia de sequedad Muy bien. o Consecuencia. keratosis también. Exacto, ¿no? Eso va a condicionar una fractura. ¿Las fisuras pueden ser dolorosas o no producen ningún síntoma? Son dolorosas, doctor. Son dolorosas, ¿no? Muy bien. Y la imagen de la parte superior derecha, bueno, quizás no consiguen ver, bueno, eso correspondería a ser una escara, ¿no? Es una escara, como vemos, claro, es para la imaginación, pero probablemente vemos por las características de los miembros inferiores de ese paciente, si eso corresponde a ser una escara. Bueno, ¿y qué tipo de lesión parece ser la lesión de la parte superior? ¿Qué aspecto tiene esa lesión? Bueno, eso viene a ser un condiloma, ¿no? Es un condiloma, tiene un aspecto verrugoso, ¿no? Es una verruga acá. En la parte inferior ya corresponde a ser una paciente que si viéramos su rostro, quizás tiene una facies inexpresiva, una facies en jugador de póker, que es parte de es una esclerosis, ¿no? Es una piel esclerosada, característico de la esclerodermia, ¿no? Y también de algunos otros trastornos, ¿no? Muy bien. Existen algunas técnicas, entonces la técnica para distinguir una extravasación sanguínea es la técnica de la vitopresión, ¿no? Esa imagen de la parte inferior, ¿qué podría ser? O sea, ¿qué técnicas se está utilizando para determinar ese tipo de lesiones que vienen a ser fluorescentes con esta técnica? ¿Alguien me podría decir qué prueba es esa? ¿Dan? La luz de Wood que decía, doctor. Muy bien, sí, es la luz de Wood, ¿no? Que permite ver algunas variedades de corinebacterias. También es la Malassezia furfur, los tipos de hongos, es más útil en lesiones hipocrómicas, hipercrómicas, acrómicas también. Luego habíamos mencionado que las pruebas de fotoparche, ¿a qué nivel debiéramos aplicar el fotoparche cuando investigamos, cuando queremos ver estudiamos algún alergeno? A nivel del dorso de la espalda, ¿no? Como vemos en esta imagen, aquí vemos comedones, aquí ya vemos lesiones que ya tienen las características de ser algunos carcinomas. Y finalmente, bueno, hay algunas características que podemos ver. Bueno, esta imagen nunca he preguntado, es una imagen pequeña, pero aquí vemos algunas características, ¿no? En la psoriasis, por ejemplo, son la presencia tiene una superficie escamosa, son placas o parches rosados también.
que las verrugas tienen otras características, que bueno, eso vamos a ir desarrollando, ¿no? Desde ya esta imagen no va a entrar en el examen. No sé si tienen alguna pregunta, a ver qué les podría preguntar, alguien que me pueda, que tal vez no ha podido ver las imágenes porque sí, son imágenes pequeñas. ¿Alguien que me podría mencionar 3 lesiones primarias? Tres lesiones primarias. Y aunque una lesión primaria, ¿cuál? Es decir, sobre una piel sana, Cami, por favor. Podrían ser las ronchas, doctor. Sí, la roncha es una lesión Un primaria. nódulo Muy o bien, también las vesículas. muy bien, muy bien. ¿Y algún ejemplo y una lesión secundaria, alguien que pueda mencionar? Yasmín y Fabiola, luego, ¿me puedes mencionar una o dos lesiones secundarias, Yasmín? Ya, las lesiones secundarias deberían ser las costras, cicatrices o pueden ser escamas también. Muy bien, muy bien. Fabiola, ¿algo más que quieras agregar? Sí, las escaras. Muy bien, muy bien. Dentro de otros estudios complementarios, la microscopía de campo oscuro, ¿qué permite identificar? ¿Qué puede identificar la microscopía de campo oscuro? ¿Alguien que pueda responder? Ah, Dan. La sífilis, doctor. Muy bien, el treponema pallidum, ¿no? Va a identificar. Exacto. Sí. Muy bien. El signo de Auspitz, ¿para qué qué valora el Auspitz? O la imagen con que se hace con cureta en rocío sangrante es útil bueno, es parte del diagnóstico para Rodrigo. La psoriasis, doctor. Muy bien, muy bien. Damaris, ¿me puedes decir algún otro signo clínico? Solo mencionar, ¿qué otros signos clínicos conoces? Solo uno, para que tome en cuenta tu participación. El signo de Darién Muy es bien, para la urticaria. muy bien, exacto. Se frota y se va a producir un edema, ¿no? Por vasodilatación. Muy bien, queridos alumnos, ya va a empezar con la otra clase, entonces vayan estudiando, por favor. Bueno, están publicadas mis diapositivas, entonces nos vemos la siguiente clase. Que estén bien, buenas noches. Gracias, Chao, doctor. Buenas noches, gracias. doctor. Gracias, Gracias. doctor. Buenas noches, Gracias. doctor. Cuídense mucho, buenas noches. Que estén bien, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Doc. Disculpe, doctor. Creo que ya se fue, ¿no?